Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí les doy la bienvenida a este espacio de política electoral, un espacio donde estamos hablando con los candidatos sobre sus propuestas, pero no solamente sus propuestas políticas de qué deben llegar al Congreso, sino las propuestas políticas de los partidos que enarbolan y, por qué no, de las candidaturas presidenciales a la que están defendiendo o a la que están postulando. Sin más preámbulos, en este espacio le doy la bienvenida a un conocido personaje de la política nacional, el señor Wilfredo Pedraza, ex ministro y candidato con el número uno, nada menos, con el partido del expresidente Ollantumala. Wilfredo, buenas tardes, ¿cómo está? Henry, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Wilfredo, pensemos un poquito por el ámbito político electoral. Aparentemente, digo, no sé, quizás ustedes tengan una mirada distinta, pero todavía la candidatura de Ollantumala no prende fuego, según las encuestas, por lo menos. ¿A qué atribuye? ¿Es un tema todavía de los medios de comunicación o está pagando un poco factura de las acusaciones que enfrentan en la fiscalía tanto el presidente Humala como su esposa Nadine Heredia? ¿Cuál es el análisis que tienes? Creo que hay varios factores. Sin embargo, nosotros no confiamos mucho en la objetividad de las encuestadoras. Además, analizando un poco más menudo la información de las encuestadoras, nos han incorporado recién en diciembre en el contexto de las encuestas. Antes no aparecíamos, simplemente porque no estábamos incluidos en la planilla de preguntas. Además, el año 2006 y el 2011, en diciembre, en enero, estábamos también en el 3-4%. Confiamos que conforme comenzamos con más intensidad la campaña, la situación mejore y eso también se refleje en las encuestas. De hecho, nuestras visitas que hemos hecho en tiempos mejores a comunidades, a grupos sociales, han sido enormes, con muchas personas, de manera tal que, reitero, creo que estamos comenzando y eso se va a notar progresivamente, aunque las encuestadoras no lo quieran, se va a notar progresivamente en las próximas semanas. Ahora, es claro que, y recordando un poco la campaña exitosa que los llevó a la presidencia justamente, fue porque también hubo un cambio, ¿no? Se empezó con la gran transformación y se terminó con la hoja de ruta. ¿Qué ahora representa la plataforma política de Ollantumala hacia el 2021? ¿La gran transformación o la hoja de ruta? ¿O es otro tipo de plataforma? Hoy representamos, diría, la experiencia de un buen gobierno, la posibilidad de ofrecer al país nuevamente 5 años de estabilidad política, 5 años de estabilidad económica, porque las cifras hablan por sí solas. No podrán decir lo que quieran del gobierno nacionalista, pero objetivamente nuestro nivel de crecimiento económico ha sido el adecuado, inflación menos de un dígito en el quinquenio, la inversión ha sido extraordinaria, de manera tal que lo que el gobierno nacionalista ofrece para el siguiente quinquenio es eso, estabilidad, y además una forma profesional, con calidad de gestión para enfrentar la pandemia que hoy hace tanto daño al país. La experiencia de gobierno nos ha enseñado a gestionar recursos, a ser creativos, a ser eficiente en el gasto. Y eso es lo que ofrecemos hoy al país. Justo hablando de gestión de gobierno, hace unos días estábamos hablando con Roberto Rodríguez Rabanal del grupo de Juntos por el Perú con Verónica Mendoza, y él le achacaba al humanismo, sus palabras exacto, estoy usando, de que había trabajado demasiado pegado con las empresas, con los empresarios, pero sin embargo, parte del éxito del gobierno de Ollantumala en su momento fue justamente trabajar con todos los sectores del lado empresarial. Pero a la hora de las elecciones parece que todos se olvidaran de esa parte y atacan al lado empresarial. ¿No hay ahí una dicotomía entre el discurso y la gestión, entre el discurso que siempre está atacando a un tipo de sector político o empresarial, pero después gobernando junto a ellos? A ver, nosotros nunca hemos sido ni pro empresa ni contra empresa. Las cosas en su punto exacto. Desde el punto de vista de la economía, por supuesto, la globalización de la economía, una economía abierta es la regla. Estados Unidos, relaciones económicas con Rusia, con China, allá con quien quiera establecerlo correctamente. Sí hemos promovido la inversión privada porque es incontestable que ellos generan riqueza, generan puestos de trabajo, pero también hemos promovido un Estado fuerte, regulador,
que cumpla el rol subsidiario allá donde la empresa privada no puede llegar, pero especialmente, y creo que ahí está la diferencia, es que hemos tenido una mirada social a partir del diseño de los programas sociales, porque la lógica del presidente Humala era, tenemos que distribuir para incluir y no esperar a que el país sea muy rico y entonces recién comenzar a distribuir. La forma de crecer era distribuyendo ya lo que se tiene y por eso los programas sociales, por eso la gran inversión en educación y por eso también un cúmulo de apoyo a la gente de los de abajo. Entonces, esa dicotomía del pobre o el rico, la empresa o el trabajador, es una, diría, discusión dogmática que la hemos superado de manera tal que lo que hemos hecho en el gobierno anterior así lo demuestra. Los empresarios tampoco van a votar por mí, por nosotros probablemente, pero gobernar en el punto medio creo que es la regla hoy. ¿Y se debe cambiar la constitución, como lo propone justamente el mismo partido de Verónica Mendoza y el Frente Amplio? Pensamos que sí. Creo que hay temas que ajustar en la Constitución. Por ejemplo, nos parece importante ahora incorporar como derecho fundamental el acceso al agua. Es vital para enormes sectores de la comunidad. Nos parece fundamental incorporar como otro derecho fundamental y de acceso gratuito, además, el Internet, tan necesario en tiempos como el nuestro. Y en el plano político, creo que reformar las causales de vacancia del presidente es una regla hoy, porque si no, vamos a continuar, quien pueda ganar las elecciones, con la misma inestabilidad política que ya vivió Vizcarra y los siguientes presidentes. Pero O sea, además nos parece, ¿se necesita un cambio de constitución o no bastaría con reformas constitucionales que se puedan desarrollar en el Congreso? bueno, hemos tenido ya casi 30 reformas a la Constitución en estos años y creo que es tiempo de darle una mirada ligeramente diferente. En el marco de la economía, hay que decirlo, nosotros apostamos por la globalización de la economía, por una economía abierta, con reglas claras para el mercado, con instituciones fuertes que supervisen el mercado, por el proceso de Indecop e instituciones similares. Sin embargo, a pesar de que se han hecho reformas, me parece que darle un rostro diferente a la Constitución sería bastante saludable. El nacionalismo propone un debate en el país para discutir si se admite o no una nueva constitución vía referéndum. Esperamos que sí. Y luego la discusión será si el Congreso electo se convierte en ente constituyente o se elige un grupo reducido que tenga específicamente esa tarea. Pero apostamos por una nueva constitución. ¿Y en ese cambio de constitución se debe también cambiar el capítulo económico? Diría que con ligeros matices. Nosotros hemos dicho siempre, lo reiteramos, la empresa privada es fundamental para cualquier país. Hay que generar, promover la inversión privada, también la pública, que genera mucha renta, muchos puestos de trabajo. Pero hoy estamos claros, y así lo demostró el presidente Humala en su gobierno, la economía globalizada, abierta, es la regla. Ni nos sujetamos a lo que mande Estados Unidos, sino negociamos con todos los países que correctamente quieran generar espacios de economía con el nuestro. Las modificaciones ahí van a ser muy pequeñas, básicamente para fortalecer un poco la capacidad del Estado de supervisar servicios. Creo que ahí estamos flaqueando bastante, pero una modificación sustantiva en ese camino de ninguna manera. ¿Cómo explicas, Wilfredo? Digamos, yo quiero salir ahora al ámbito político específicamente y ir un poco al lado analista que has tenido, además, tú has participado durante varios años en mesas de diálogo, de análisis político. ¿Cómo explicas que un gobierno como el presidente Vizcarra haya tenido el peor índice de gestión en salud, digamos, en la emergencia sanitaria y tanto en el manejo económico durante la emergencia sanitaria y que haya tenido esa popularidad
que aparentemente todavía goza, y hay algunos indicadores que aparentemente también nos muestran que está bajando bastante su nivel de popularidad. ¿Cuál es esa explicación donde el presidente con peores indicadores en la región de gestión sanitaria y económica tenga la mejor popularidad? Bueno, es una dicotomía bastante interesante. Me parece que la ciudadanía confió en él al inicio respecto a la forma de comunicar y cómo estuvo manejando el tema de la pandemia. Sin duda, el periodo de Vizcarra ha estado asignado por el tema de la pandemia y no hemos sino descubierto el desastre de su manejo económico y lo incierto del manejo de la pandemia, sino hasta luego que él salió. Creo que hasta entonces todos hemos estado confiando en una buena gestión, en esa comunicación pronta, casi diaria que él hacía, y porque obviamente una pandemia que generó miles de muertos en nuestro país, que generó temor, con un presidente comunicando, estando siempre presente, parecía un presidente correcto. Para mí es una decepción absoluta. Creo que lo que ha hecho con la economía es imperdonable. Ha gastado las reservas que el nacionalismo dejó. Hoy estamos con una crisis económica tanta como nos dejó la guerra con Chile. Y entonces yo pienso que progresivamente se va a notar mucho más el desastre que ha significado Vizcarra para el Perú. ¿Estamos mejor sin Vizcarra que con Vizcarra hoy en momentos de pandemia? Una pregunta complicada. Creo que sí. A pesar de que el presidente Sagasti no tiene mucho liderazgo y es un equipo quizás bien intencionado, pero sin experiencia, creo que estamos con más estabilidad política, por lo menos. Y eso en este contexto resulta interesante. Creo que tiene una premier que es una muy buena persona, con no mucha experiencia en la gestión pública, pero que es confiable en términos de su proyección personal propiamente. Pero Eh, entonces, perdóname, Wilfredo, pregunto, fue correctamente vacado, o sea, la vacancia de Vizcarra le hizo un bien al país, por lo que hoy sabemos, lo acabas de decir, hoy sabemos que su manejo económico y sanitario fue un desastre y además, sin contar todavía las acusaciones de corrupción que tienen digamos, encima. yo diría que no. Lo que la vacancia contra Vizcarra ha sido un golpe de Estado, desde mi punto de vista. Nos ha puesto Sagasti por la coyuntura. Eh, Podría haber sido otra persona, pero diferenciaría entre la razón de su salida, un golpe de Estado, una interpretación errada del Congreso, de la mayoría del Congreso, respecto a esa causal de vacancia y la necesidad de Sagasti. Me queda claro que Sagasti fue bienvenido en un primer momento, era creo que la mejor carta del Congreso, pero me queda claro también que es un gobierno bastante débil, de transición, que tiene que encargarse básicamente de generar un espacio adecuado para que haya un tránsito razonable con el gobierno siguiente. Más no va a poder hacer. Todos sabemos que tenemos experiencia en el Estado que el último año de un gobierno es un gobierno de transición sin muchas tomas de decisiones y eso es complicado en un contexto de crisis política, económica y sanitaria como la de hoy. Salgamos de Sagasti y hablemos de otros candidatos, perdón, de Vizcarra, y que ni siquiera es candidato a la presidencia, pero parece a veces por la forma como está haciendo su policía. Pero vayamos a nuestra contienda electoral presidencial. Tenemos al presidente Humala todavía, digamos, en carrera, digamos, abajo, según las encuestas es el momento, pero hacia arriba se encuentran Verónica Guzmán, Verónica Mendoza, perdón, Julio Guzmán, bueno, Julio Guzmán no tanto, pero está por lo menos George Forsyth. ¿Por qué ustedes consideran que George Forsyth no debería ser el presidente que el Perú necesita? Bueno, a mí me parece extraño y yo respeto obviamente lo que el electorado piensa, pero extraño que un personaje sin historia de vida política, sin formación, sin experiencia, tenga un liderazgo como el que tiene. Creo que no estamos siendo responsables al impulsar un candidato de esa naturaleza. A mí me parece una muy buena persona, Harold Forsyth.
Creo que tendría que estudiar, capacitarse y, Harold es el papá, el candidato es George. George, perdón, sí, George, y quizás 2 décadas más adelante, con más experiencia, con una visión distinta y seria de lo que es el Estado, postular en este tema. Creo que está joven y debería cultivarse en esa línea. Yo no me imagino a George Forsyth en Palacio de Gobierno presidente tomando decisiones de política de Estado, en economía, en seguridad, en temas tan trascendentes que se adoptan en esa instancia. La verdad, no me imagino. Yo creo que eso es una enorme irresponsabilidad que parte del propio candidato. Creo que uno tiene que ser serio en un tema así. Llegar a la presidencia no es ganar un premio, es gerenciar un país, es gerenciar las vidas de millones de personas, es generar sinergias en la economía, en la salud, en la política. Y yo no veo a este candidato preferente hoy en las encuestas capaz de generar corrientes de opinión o tomar decisiones técnicas en este tema. La verdad, no lo veo y me parece triste para el país. Pero Coco Nieto, conocido tuyo además, ¿no? Un personaje también del mismo ámbito tecnócrata, por decirlo de alguna forma, y político a la par, dicen que lo que importa es que tiene un equipo de trabajo y que ese es el equipo que lo acompaña y que le da las ideas y que es el equipo de tomar decisiones. ¿El Perú está preparado para elegir un presidente que no sea necesariamente el que tome las decisiones, sino su equipo? En lo absoluto. Yo creo que nuestro país es absolutamente presidencial, pero además, un presidente que no conoce el país ni es capaz de tomar decisiones por un defecto de formación, puede ser sorprendido por su equipo. La experiencia me enseña que finalmente los congresistas cumplen esa función, labor legisladora, y el Ejecutivo se distancia un poco del Congreso inevitablemente por un tema de independencia de poderes. ¿Con qué equipo cuenta Harold, George Forsyth hoy, un rostro visible que sea capaz de gerenciar el país? A mí me parece que sería un presidente muy débil, absolutamente débil, pero además puedes tener el mejor equipo. Si no lo lideras, si no tomas decisiones, no orientas el sentido de dónde va la economía, la política, de dónde van los programas sociales, no vas a hacer absolutamente nada. En mi experiencia personal es que el presidente es el líder y tiene que saber qué decisión tomar. El equipo respalda, el equipo da insumos, el equipo te brinda facilidades, pero la decisión final la toma el presidente. Así ha sido como Llanta y probablemente con los demás presidentes también. Y yo no veo, lamentablemente, a George en una situación de esa naturaleza. Creo que sería un riesgo, mucho riesgo para el país, sobre todo en esta coyuntura. Y por eso nosotros decimos al elector hoy que lo que el país necesita es un gobernante con experiencia, capaz de tomar decisiones, que tenga ya un equipo cuajado, que ha mostrado ya resultados, y eso se le ofrece el nacionalismo sin la menor duda. Verónica Mendoza representa una opción. Creo que la izquierda en el Perú siempre ha sido una opción, pero pequeña. No le veo perspectiva mayor, siempre ha estado desde la década del 80 probablemente en el tercio y Ustedes la conocen bien, ¿no? Porque fue parte del Partido Nacionalista. ha sido parte en las etapas iniciales, obviamente hoy muy distanciado por razones ideológicas del nacionalismo. Nos parece que la discusión entre derechas e izquierdas y sus matices es una discusión acabada hoy. Es incontestable que la economía hoy es globalizada, que no hay espacios para aventuras económicas en la lógica de la izquierda ochentera, que es creo donde se quedó Verónica. De manera tal que creo que ella va a tener una cuota sin duda, pero no veo que tenga una proyección mayor en la elección nacional. Wilfredo, y con esa misma experiencia que estás haciendo el análisis, ¿crees que todavía este sentimiento del antifujimorismo, que ha funcionado por lo menos en 3 campañas presidenciales, funcionará ahora del sentimiento antifujimorista en un caso hipotético, como también puede suceder en el que Keiko Fujimori pueda pasar una segunda vuelta? Me queda claro que si Keiko pasa la segunda, no va a pasar, no va a ganar la elección final, porque el antivoto ha sido siempre mayor el 2006, el 2011, y ahora diría mucho más. Eh,
Sin embargo, tiene un bolsón, eso es incontestable. Eh, la zona centro y sur del Perú tiene una preferencia por ella. Hay sectores de A, B que tienen una preferencia por ella, eso es incontestable, pero es una candidata, yo diría, gastada. Mi impresión es que cualquier esfuerzo que haga quizá le permita llegar a una segunda vuelta, pero el país responderá correctamente y votará por el otro candidato. Nosotros aspiramos, por supuesto, a llegar a la segunda vuelta y tendremos un escenario probablemente similar a la del 2011. Similar al 2011. Wilfredo, para terminar, hablemos de ti. ¿Por qué es que tú le pedirías ahora, y ahora sí te dejo las cámaras listas, para que tú puedas dedicarle unos minutos a la audiencia y le digas por qué deben marcar la O y por qué escribir el número 1 del Congreso? Yo tengo par de 30 años de abogado y creo que en este tiempo he acumulado una experiencia importante, tanto en la actividad privada como en la pública. He cumplido funciones públicas de responsabilidad que me ha permitido intercalar con los ministerios, con Fiscalía, con el Poder Judicial, con el Congreso, que creo que me genera una experiencia y conocimiento que podría servirnos para desde el Congreso generar un espacio de estabilidad y muy buena relación con el Ejecutivo. Pretendo además trabajar en un tema que es de mi dominio, la seguridad ciudadana, que tanta preocupación genera en nuestro país. El haber sido ministro del Interior me ha permitido un conocimiento cabal, serio, de cómo enfrentar la inseguridad. Voy a generar espacios de reforma en la ley de contrataciones del Estado para introducir una causal de resolución de contrato en toda obra que se paralice por más de 5 meses, por ejemplo. La Contraloría, Henry, ha detectado más de 800 obras de gran envergadura paralizadas que están entre el 50 al 90% de ejecución por controversias entre el proveedor y el Estado. Eso es gravísimo, porque entonces esos conflictos paran la obra, la ciudadanía no goza de esos servicios, el Estado invierte menos y por tanto hay esa circunstancia que a veces es natural y hay controversias justas, tienen que terminarse porque también existe una mafia entre proveedores y Estado para generar paralizaciones de obra porque se ha convertido eso en un gran negocio. De manera tal que, para resumir, creo que puedo aportar estabilidad, puedo aportar legislación, realizar acciones legislativas serias, sin populismo, y hacer también eh, vigilancia del Estado en la lógica del control que genera el Congreso con bastante responsabilidad. Y por eso vamos a generar también la eliminación absoluta de la inmunidad, que no me parece necesaria. Cuando uno es responsable, creo que los límites son los derechos de las demás personas y en ese camino vamos a trabajar. Bueno, es bien interesante, Wilfredo, no voy a negar escucharte hablar ahora, no solamente en defensa de Ollanta Humala y Nayeli Heredia como abogado, sino hablar de política pura y de Estado y de gestión pública. No quiero cerrar más que desearte éxito, esperemos que estas elecciones se desarrollen. Una pregunta solamente al estribo, ¿se deben postergar las elecciones? Por ahora pensamos que no. Creo que lo que al país le conviene es un cambio de gobierno pronto porque me queda claro que la pandemia ha venido para quedarse. En julio apenas tendremos las primeras dosis de la vacuna. Tenemos 9 meses de pandemia y es penoso ver a los peruanos seguir haciendo cola para conseguir un balón de oxígeno y a precios prohibitivos. Me parece que es tiempo de cambiar de gobierno que tengan miradas de corto y mediano y largo plazo. Entonces, por ahora pienso que... Queda claro, queda claro. Muchas gracias, Wilfredo. Y bueno, ustedes lo han escuchado. Tenemos la propuesta del Partido Nacionalista. Wilfredo dice que todavía las encuestas están frías, están verdes, están todavía por verse las flores. A ver todavía en el siguiente mes. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero despedir este segmento, nuevamente agradeciéndoles por su compañía y invitándolos a que nos sigan mañana con un nuevo candidato hacia el Congreso y, por qué no, hacia el nuevo o presidente o presidenta del Perú del 2021. Hasta mañana.